El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH, seguro que hemos oído hablar de él 1000 veces, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué es exactamente? Bueno, pues en este repaso vamos a meternos de lleno en el tema para dejar las cosas claras. Vamos a ver qué es, cómo se diagnostica de forma seria y, lo más importante, qué estrategias de verdad funcionan para gestionarlo. Vamos a ello. A ver, lo primerísimo de todo, hay que dejar algo súper claro desde ya, porque es un mito que hace mucho daño. El TDAH no es un problema de disciplina. No es que alguien no se esfuerce. Tampoco es culpa de los padres. Para nada. Es una condición neurológica, es algo real que pasa en el cerebro. ¿Y sabes qué? Entender esto es que lo cambia todo. Es el primer paso para poder hablar del tema como se debe. Vale, ¿y cuál va a ser la hoja de ruta? Pues mira, muy sencillo. Primero nos vamos a la base, a lo que se llama la tríada del TDAH. Después daremos un paseo por las diferentes etapas de la vida para ver cómo se manifiesta. Luego, un punto clave, el diagnóstico profesional. Y de ahí a las estrategias que funcionan y para rematar vamos a desmontar unos cuantos mitos. Venga, pues empezamos por el principio. La tríada del TDAH. Para entender bien de qué va esto, hay que ir al corazón del asunto, a estos tres rasgos que son, digamos, los pilares sobre los que se asienta todo. Bueno, lo primero es lo primero. El TDAH es lo que se llama una condición del neurodesarrollo. Y esta palabrita, neurodesarrollo, es súper importante, ¿eh? Significa que tiene que ver con cómo se ha desarrollado y cómo funciona el cerebro. No es algo que se elige. Se caracteriza por un patrón que no para, que es persistente, de falta de atención, de hiperactividad o de impulsividad. O una mezcla, claro. Y la clave es que esto afecta de verdad al día a día. Y aquí viene lo interesante, que el TDAH no es de talla única, para nada. Se puede presentar de tres formas. Primero, está el que es predominantemente inatento. Pues eso, la persona que se distrae con una mosca, que se olvida de las cosas, que le cuesta un mundo acabar lo que empieza. Luego el hiperactivo impulsivo, el que no para quieto, que interrumpe, que actúa sin pensar. Y por último, el combinado, que es el más común, y como su nombre indica, pues es una mezcla de los dos. Pero ojo, y esto es crucial, ¿eh? No todo el mundo que se despista o es un poco movido tiene TDAH. Claro que no. Para hablar de TDAH, estos rasgos tienen que ser 1. Persistentes, o sea, de siempre. 2. Que pasen en varios sitios, no vale solo en casa. Tiene que pasar también en el trabajo, en clase. Y 3, y esto es lo más importante, tiene que afectar de verdad al funcionamiento diario. No es una racha, no es una fase, es algo que está ahí. Pasamos a la siguiente parte, que a mí me parece fascinante, y es ver cómo el TDAH va cambiando con el tiempo. Porque claro, la manera en que se manifiesta en un niño, pues no tiene nada, pero nada que ver con cómo lo vive un adolescente o una persona ya adulta. Pensemos en la infancia. Ahí la hiperactividad es súper visible. El niño o la niña que no para en la silla, que habla por los codos, que lo pierde todo. ¿Qué pasa en la adolescencia? Pues que esa energía que iba hacia afuera a veces se va hacia adentro. Se convierte en una inquietud mental, un no parar en la cabeza. Y ahí es cuando la desorganización, el no llegar a tiempo, se convierte en el gran problema. Y en la edad adulta, bueno, ahí los retos suelen ser la gestión del tiempo, que es un caos, la distracción constante y la impulsividad a la hora de tomar decisiones importantes, ya sea en el trabajo o en la vida personal. O sea que, como vemos, la foto del TDAH va cambiando. La apariencia es distinta según la edad, pero el motor del problema, el desafío de fondo, ese sigue ahí. Siempre es esa lucha por regular la atención, el movimiento y los impulsos. Muy bien, pero entonces, si los síntomas van cambiando y se pueden parecer a otras cosas, ¿cómo se llega a saber si es TDAH o no? Pues aquí es donde entra en juego el diagnóstico profesional, y esto es algo muy, muy serio, no es ninguna tontería. A ver, un diagnóstico bien hecho no es una charla de 5 minutos, es un trabajo de investigación en toda regla. Implica entrevistas a fondo, no solo con la persona, sino también con la familia. Se usan cuestionarios específicos, estandarizados para medir todo bien. Se recorre información del colegio, del trabajo, de todas partes. Y algo que es vital, hay que descartar otras cosas. Porque a veces la ansiedad o incluso dormir mal pueden dar síntomas que se parecen un montón. Insisto en esto porque es fundamental. Un diagnóstico es una evaluación clínica súper completa. No es una etiqueta rápida. No existe una prueba mágica, de verdad. No hay un análisis de sangre ni una resonancia que diga ¡tachán! TDAH. Es el resultado de un puzzle que monta un profesional con mucha experiencia, juntando todas las piezas. Y ahora llegamos a la parte crucial, ¿no? La pregunta del millón. Vale, hay un diagnóstico, ¿y ahora qué? Pues la evidencia científica lo dice clarísimo. La solución no es una varita mágica. Lo que de verdad funciona es un enfoque multimodal, o sea, atacar el problema desde varios lados a la vez. Imaginemos que el tratamiento es como una mesa con 4 patas para que sea estable. La primera pata, la medicación, siempre con supervisión médica, por supuesto, y ayuda al cerebro a regularse.
Segunda pata, las terapias. Ahí es donde se aprenden herramientas prácticas, trucos para el día a día. Tercera, los apoyos en los estudios o en el trabajo. A veces algo tan simple como un poco más de tiempo en un examen marca la diferencia. Y la cuarta pata, que es importantísima, el entorno. Tener una familia y amigos que entiendan y apoyen, eso no tiene precio. Y más allá de lo que hacen los profesionales, hay un montón de pequeñas cosas que se pueden hacer en el día a día y que suman una barbaridad. Cosas como tener un horario fijo para dormir, hacer deporte o usar herramientas tan sencillas como, yo qué sé, un temporizador o una simple lista de tareas en la nevera. Todo eso crea una estructura, un andamio que ayuda al cerebro a organizarse. Y con todo esto, una cosa hay que tener grabada a fuego. El objetivo no es la perfección. Nadie se convierte en un reloj suizo de un día para otro. La clave es ser constante. Mucho mejor dar un pasito pequeño cada día que intentar dar un salto gigante y caerse. Constancia, no perfección. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a por ellos. Vamos a desmontar uno por uno algunos de los mitos más típicos y dañinos sobre el TDAH. Es el momento de separar el grano de la paja. Vamos con el primero, un clásico. Eso del TDAH es un invento. Pues no, la realidad es que tiene una base neurobiológica más que demostrada. Se han visto diferencias en cómo funcionan ciertas áreas del cerebro. Segundo mito, ¿es que los padres no lo han educado bien? Falso. Ya hemos visto que la crianza no lo causa, aunque por supuesto una buena crianza ayuda, y mucho a manejarlo. Y el tercero, el gran miedo, la medicación engancha. A ver, la realidad es que usada como toca, con supervisión médica, no solo no crea adicción, sino todo lo contrario. Al aumentar el autocontrol ayuda a reducir el riesgo de otros problemas.